Horacio ha desenmascarado la fachada de los supuestos humildes y ha expuesto su verdadera soberbia ante el mundo. Y la oleada de comentarios filtrados, vertidos por el mismo grupo que se jacta de su humildad, confirma sin lugar a dudas que su arrogancia es tan inmensa como su hipocresía, revelando una actitud despectiva y burlona hacia quienes consideran inferiores, dejando al descubierto una traición a sus propios principios. El ambiente se tornó tan denso que lo que en principio era una simple reunión se transformó en un escándalo sin precedentes, un terremoto emocional que ha sacudido los cimientos de lo que creíamos conocer sobre estos personajes públicos, obligándonos a cuestionar cada sonrisa, cada gesto, cada palabra pronunciada, porque bajo la superficie de la supuesta cordialidad se gestaba una tormenta de desprecio. Estamos hablando de una afrenta pública, un golpe directo a la autoproclamada modestia de aquellos que, sin haber alcanzado una victoria significativa, ya se creían por encima de todos, desatando una oleada de indignación entre la audiencia que observa atónita cómo la prepotencia se disfraza de inocente celebración, pero que en realidad esconde un resentimiento profundo y una descarada falta de respeto hacia sus compañeros y rivales. La tensión era palpable. La atmósfera cargada de un resentimiento que llevaba tiempo gestándose, y Horacio, ese individuo que muchos percibían como silencioso y reservado, emergió con una fuerza inesperada para ponerle un freno a la desfachatez que había estado escalando sin control. Una escena que se quedará grabada en la memoria colectiva como el día en que la verdad se impuso sobre el artificio y la impostura de quienes se creían intocables. Lo que aconteció no fue un mero desliz, sino una catástrofe reputacional para un bando que, mientras se autoasignaba la etiqueta de humilde, exhibía una actitud que rozaba lo patético, una incongruencia que ahora, con las pruebas en la mano, resulta irrefutable. Los detalles son explosivos y pintan un cuadro de descaro. Los presuntos mansos no solo se jactaban de una victoria efímera, sino que se deleitaban en la humillación ajena, utilizando un lenguaje que solo puede calificarse de vil y desprovisto de toda clase. Las expresiones puro tierroso guerrero o huele a ustedes no son comentarios inocentes. Son dardos envenenados lanzados con la intención de herir, de señalar, de denigrar a quienes no pertenecen a su círculo de supuesta excelencia. Es el festival de la arrogancia disfrazada de festejo, la cumbre de la soberbia camuflada de un espíritu competitivo, que se traduce en una humillante exposición de sus verdaderas intenciones. Y Horacio, con una claridad meridiana y una contundencia irrefutable, no se anduvo con rodeos al señalar la línea divisoria entre una celebración genuina y una exhibición desmedida de superioridad. Un momento en que la verdad se reveló tan cruda como necesaria, sin filtros ni adornos, porque lo que estaba ocurriendo no era un simple desahogo, era una demostración abyecta de poder y desprecio, una bofetada a la decencia. ¿Es que la humildad se ha convertido en una simple estrategia para justificar el despotismo cuando les place? ¿Cómo se atreven a proclamarse humildes cuando sus propias palabras los delatan como los verdaderos soberbios? Esto es una burda manipulación, una farsa descarada que no podemos permitir. El contexto, según las imágenes y declaraciones que hemos podido recabar, es un claro indicador de que el vaso ya había colmado su capacidad. Existían dos facciones claramente definidas, como en cualquier trama dramática de alto octanaje. Por una parte, los autodenominados virtuosos, los humildes de corazón, esos que pregonaban no ser provocadores y que supuestamente encarnaban la esencia de la mesura, y por el otro, el resto. Aquellos a quienes constantemente se les señalaba y criticaba por cada movimiento. Pero lo realmente impactante, lo que cambia la narrativa por completo, es la intervención de Horacio. Este hombre se plantó frente a la marea de prepotencia y les espetó una verdad incómoda, una que resonó con la fuerza de un trueno. Bajen el tono, porque esto no es festejar. Esto es pura soberbia desatada. Y la contundencia de sus palabras se vio reforzada apenas a los 0 minutos con 09 segundos de la grabación que tenemos en nuestro poder, donde se le escucha articular con una claridad cristalina. Hasta que no empiecen a ganar, no se puede dar.
Esta frase es la clave, la piedra angular de todo el conflicto, el punto de quiebre donde la hipocresía del grupo se desmorona estrepitosamente. Horacio no solo señalaba un comportamiento, desafiaba la legitimidad de su alarde, recordándoles que su júbilo era prematuro y desproporcionado, que carecía de un fundamento real, porque el triunfo definitivo aún no les pertenecía, una realidad que los soberbios se negaban a admitir. Es una cosa muy distinta gritar un «ánimo, equipo, lo logramos» y disfrutar de una bebida tranquilamente en la intimidad de tu hogar, a pasarse la jornada entera restregando en la cara de los demás su supuesta superioridad, su falta de logros, su permanente estado de derrota. Ahí es precisamente donde Horacio clavó la estaca, tocando una fibra sensible que desató la furia de los aludidos, una verdad que la evidencia audiovisual no puede ocultar. Y para aquellos que aún dudan de la veracidad de nuestros hallazgos, a 1 minuto con 3 segundos, Josh aparece en la escena, intentando un argumento que se desvanece por su propia inconsistencia, exclamando: «No creo que estemos siendo soberbios con Punchy». Lo irrisorio de la situación alcanza su punto álgido cuando, inmediatamente después, a 1 minuto con 6 segundos, Josh se justifica con un «tú no estabas ahí», lo que yo le aguanté a los 3. Un momento, ¿qué clase de lógica retorcida es esa? ¿Acaso soportar insultos te otorga un salvoconducto para ser igual o peor de insolente? Eso es tan absurdo como justificar un choque porque el otro conductor te cerró el paso primero. Así no funciona el mundo, señores. La justificación de Josh es una mentira, una cortina de humo para tapar una soberbia que ha quedado al descubierto para todos, evidenciando una absoluta falta de autocrítica y un descarado intento de evadir su responsabilidad en este bochornoso incidente, dejando al descubierto la fragilidad de sus argumentos y la inconsistencia de sus valores. ¿De verdad pretenden que creamos que su sufrimiento les da carta blanca para sembrar el caos? Esto es un insulto a la inteligencia de la audiencia. ¿No creen que es hora de enfrentar la verdad sin excusas baratas? Y mientras Josh se enredaba en su propia tela de araña argumental, la verdad es que no estaba solo Horacio en este grito de alerta. Luisito, Kenny y otros, con semblantes serios y asintiendo con la cabeza, respaldaban cada palabra de Horacio. No era la voz de un individuo aislado vociferando en la oscuridad. Era un coro de sensatez que pedía a gritos: «Oigan, y bajen el ritmo a su espectáculo. Esto se ha salido de control». Pero la historia, como en todo buen drama que se precie, solo estaba comenzando a calentar motores. La tensión se espesaba y, cual aparición de nuevos personajes en una novela de intriga, surgieron más voces, más comentarios en el chat del escarnio público, sumando leña al fuego de la discordia. Porque si alguien pensó que el altercado se reduciría a un simple tira y afloja entre Horacio y Josh, estaba absolutamente equivocado. La situación escaló a niveles cinematográficos, transformándose en una verdadera película de acción cuando el nombre de Celine fue lanzado al ruedo. Justo en el instante en que se anunció su salvación, aproximadamente a los 3 minutos con 14 segundos de las grabaciones, las lenguas se soltaron sin freno alguno, desatando una riada de comentarios que revelaban la verdadera naturaleza de estos humildes, demostrando que su fachada de inocencia era tan frágil como una burbuja a punto de estallar, exponiendo un lado oscuro y resentido que hasta ahora había permanecido oculto. Y aquí, permítanme que mi sarcasmo se ilumine con la intensidad de un foco cegador, porque lo que sucedió a continuación es de una belleza tan perversa que roza lo sublime en su depravación. Los autodenominados humildes comenzaron a soltar una serie de frases dignas del peor repertorio de reggaetón barato, pero con un veneno mucho más letal. Escuchen con atención esta joya de humildad. Ansé quedó puro tierroso guerrero. Sí, puro tierroso, como si fuese una virtud, una medalla al honor. Otra joya verbal que salió a la luz fue: huele a ustedes. Un ataque directo, personal, que busca denigrar hasta el tuétano. Pero la guinda del pastel, lo que realmente demuestra la bajeza de sus intenciones, es la exclamación: «Tierros, cojan bien maleta». Y esto no se detiene aquí, no.
porque luego, como si de un eco maligno se tratara, aparece Silly repitiendo: «Ah, es puro tierroso, puro tierroso». Parecía un disco rayado, pero con la gracia de una piedra y el alma de un villano de cómic. Mientras tanto, en una sala contigua se escuchaba un «empaquen bien las maletas». ¡Ay, gracias! Como si estuvieran en un aeropuerto, actuando de agentes de migración que deciden quién tiene derecho a quedarse y quién no. Jota Kirby, por su parte, no se quedó atrás, espetando: «Llévense al que quieran, al que sea». Como si las personas fueran objetos desechables, boletos de ida para el que les cayera mal. Y Celine, para rematar la faena, añadió un «hagan sus maletas bien hechas». La obsesión con las maletas es tan flagrante que uno se pregunta si realmente planeaban un viaje o si, simplemente, estaban tramando expulsar a cualquiera que no comulgara con su limitada visión del mundo. ¿Cómo pueden mirar a la cámara y seguir vendiendo la mentira de su humildad después de soltar semejantes venenos? ¿Acaso creen que somos cómplices de su farsa y que no vemos la repugnante verdad que se esconde tras sus sonrisas? Esto es una abominación. La ironía es tan crasa, tan desproporcionada, que provoca una risa amarga y nerviosa. Si realmente se precian de ser los humildes, los que nunca provocan, ¿por qué demonios estaban vociferando sobre tierrosos y maletas? Eso no es humildad, señores. Eso es una venta de humo tan gigantesca, como la de un político en plena campaña electoral, que promete el oro y el moro sin intención de cumplir nada. Y Horacio, con la razón del universo de su lado, lo dijo sin tapujos: «Eso ya no es festejar, eso es pura soberbia desatada. Una muestra de poder que raya en el despotismo y la humillación». Y lo más hilarante, lo que te quita el aliento por la desfachatez, es que en medio de todo este caos de insolencia, emerge una frase que es un epitafio a la lógica: «Respeta que yo no soy tierrosa». Claro, como si esa misma declaración, dicha con ese tono, no fuera precisamente el indicativo de una persona que se siente completamente atacada por el apodo y que se esfuerza en negarlo, cayendo en su propia trampa de contradicciones. La soberbia es un velo que ciega y transforma a las personas en figuras ridículas, incapaces de reconocer sus propios defectos, mientras el conflicto, lejos de apaciguarse, seguía cociéndose a fuego lento, acumulando más y más leña para la hoguera de la verdad, que estaba a punto de devorarlos. Y así llegamos al punto de quiebre, mis estimados espectadores, el momento cumbre en el que las miradas se cruzan con una intensidad cargada de desafío. Las voces se alzan y alguien, finalmente, pronuncia la frase que parte la historia en dos mitades irreconciliables. Esa frase, grabada a fuego en la memoria de este escándalo, es cuando Horacio, con una voz que no admite réplica, lanza la estocada final. Y cuando digo soberbia es sonido y censura. Grupo de sonido de censura. Grupo que nunca gana nada. Nunca. Ahí. En ese instante no hubo más debate. No hubo más subterfugios. No hubo más palabras que pudieran amortiguar el impacto. Fue como en una pelea de boxeo donde el árbitro ya ve que uno de los contendientes apenas puede mantenerse en pie. Pero en lugar de parar la contienda, el adversario le propina un derechazo tan demoledor que su eco resuena hasta en la calle, dejando claro quién es el vencedor y quién yace en el olvido. Horacio no solo los tildó de soberbios, les recordó su historial completo, su eterna sequía de triunfos, su permanente estado de perdedores. Y esa palabra, nunca, esa simple y demoledora palabra, pesa más que una lápida de mármol, sepultando cualquier argumento o justificación que pudieran esgrimir. Porque en el fondo, ¿de qué se jactaban? ¿De celebrar un éxito que distaba mucho de ser una victoria real? ¿De un logro que aún no había sido consolidado? ¿De un sueño que jamás se había materializado? ¿No es acaso el colmo de la infamia presumir de glorias que nunca han existido, mientras se humilla a los demás? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar este espectáculo de vanidad y engaño? La verdad exige ser conocida. Mientras Horacio arrojaba esa verdad incuestionable como quien lanza una bomba al suelo, desatando el caos y la estupefacción, Josh, desde la otra trinchera, se esforzaba patéticamente por justificarse, aferrándose a la desgastada excusa de que aguantaron mucho,
como si el sufrimiento previo les concediera una patente de corso para hacer lo que criticaban. Pero como bien le fue replicado, esa no es una excusa válida, es un pretexto absurdo para encubrir la propia insolencia. A 1 minuto con 40 segundos, Horacio, con la serenidad de un profeta que ve el futuro, fue tajante y profético. Hasta que no empiecen a ganar, se puede dar vuelta a la torta muy fácil. Es decir, hoy pueden sentirse en la cima de un montículo, pero mañana el destino podría jugarles una mala pasada, invirtiendo los papeles de una forma brutal e inesperada. ¿Y qué hizo el bando contrario ante esta advertencia? Pues seguir con su espectáculo de "no somos soberbios", mientras, con la otra mano, escribían comentarios que parecían sacados de la mente retorcida de un villano de telenovela. Furuchosu huele a miedo. Cojan bien maleta. Era como si su cerebro hubiera desarrollado una sordera selectiva, incapaces de escuchar lo que se les estaba señalando. Y a los 3 minutos con 0 segundos, para rematar la faena, alguien en el chat sentenció: humildad es festejar aquí internamente entre ellos. Lo que está haciendo el resto del grupo, eso ya es soberbia. ¡Pumba! Otro golpe directo al mentón, porque la lógica era aplastante, y la razón estaba del lado de Horacio. Puedes celebrar con tus compañeros en un círculo íntimo, en la privacidad de tu equipo, pero de ahí a ponerse a cantar, se fueron como si hubieras ganado la Copa del Mundo. Hay un abismo de prepotencia. Mientras tanto, nosotros, los espectadores atónitos de este circo mediático, presenciábamos cómo el castillo de naipes de la falsa humildad se desmoronaba estrepitosamente ante nuestros ojos, revelando su frágil construcción, su base de mentiras y apariencias. El enigma aquí no es quién poseía la verdad, porque eso era más cristalino que el agua de un manantial. El verdadero misterio es por qué les costaba tanto trabajo. ¿Por qué se aferraban con uñas y dientes a la negación, a reconocer que la situación se les había ido de las manos, que se les había desatado lo altivo, lo insolente, lo presumido? Tan difícil es articular un simple "sí, la verdad es que me emocioné de más, me pasé de la raya"? Pero no. La soberbia, como un demonio que se alimenta de la vanidad, era más poderosa, más arraigada que cualquier pizca de humildad. Es en este punto cuando las cartas empiezan a destaparse, revelando un tesoro de información que había permanecido celosamente oculto bajo capas de falsedad. La revelación culminante es que la postura de Horacio no fue la opinión aislada de un amargado, como algunos quisieron vender, sino que, como se evidencia a los 2 minutos con 25 segundos, no era el único Horacio, sino otros 3 estaban de acuerdo. Es decir, había un consenso. No fue la voz solitaria de un excéntrico gritando en medio de la fiesta. Fue un grupo de personas con los ojos bien abiertos que percibieron la misma transgresión, la misma línea roja que había sido cruzada. Y la promesa de que esto superaría las expectativas comienza a materializarse con una fuerza arrolladora cuando conectamos todos los puntos. Las piezas de este rompecabezas de engaños encajan a la perfección. ¿No te hierve la sangre ver cómo la soberbia y la mentira se apoderan de aquellos que se dicen humildes? Prepárate, porque lo que sigue es una descarada muestra de cinismo que te dejará sin palabras. Por un lado, tenemos a Horacio, exhortando a la mesura, pidiendo un poco más de humildad, recordándoles que podemos festejar, pero con decencia. Y por otro lado, el resto del grupo, lanzando dardos envenenados, con frases como "piquen, nunca ganan", o "esta estuvo bien, pero ya no más", dejando al descubierto su verdadera agenda. Incluso, a 2 minutos con 41 segundos, alguien del mismo bando, con un resquicio de cordura, reconoce que "ahí no, viejo", indicando que hasta entre ellos mismos eran conscientes de que había un límite, una frontera invisible que no debería haberse traspasado, aunque la ignoraron de manera flagrante. Pero a pesar de todo, los comentarios cargados de burla sobre maletas y tierrosos continuaron lloviendo sin tregua, como si no hubiera un mañana, como si la conciencia no existiera en su universo. Y aquí viene lo más jugoso de esta trama, el nudo que tensa aún más la cuerda. Todo esto ocurrió aquí justo en el momento en que salvaron a Celine. Una simple casualidad,
No lo creemos, porque cuando un equipo se siente exultante por haber logrado algo, por mínimo que sea, es cuando su lado más competitivo, más visceral y lamentablemente más soberbio, sale a la superficie sin ningún control. Pero la realidad, como bien señala Horacio, es que no habían ganado nada definitivo. El torneo seguía su curso, la vida continuaba, y la torta se podía dar vuelta en cualquier instante, demostrando que su triunfo era tan efímero como su supuesta humildad. La revelación final de este acto de desfachatez es que la soberbia no es solo una característica desagradable, sino que es profundamente peligrosa, porque nubla el juicio, distorsiona la percepción de la realidad y te impulsa a decir y a hacer cosas de las que, tarde o temprano, te arrepentirás amargamente. ¿Y cuál es el ejemplo más elocuente? Pues esos mensajes despectivos de «huele a ustedes» o «puro tierroso». Porque, al final del día, ¿quién queda mal parado? Aquel que se encaramó en su falso caballo de humildad, mientras repartía patadas a diestra y siniestra, destruyendo su propia imagen con cada comentario venenoso. Así que, si estaban aguardando el momento donde todas las piezas encajaran a la perfección, aquí lo tienen. La humildad se demuestra con acciones, con gestos, con respeto, no con palabras huecas o con arrogancia disfrazada. Y las pruebas, en este caso, hablan por sí solas, con una elocuencia que no necesita interpretaciones. La verdad ha sido revelada, y su magnitud es innegable. Llegamos al cenit de la historia, al punto de inflexión donde todo lo que hemos narrado hasta ahora explota en una escena digna de un final de temporada apoteósico. Estamos aproximadamente a los 5 minutos con 0 segundos de las grabaciones, y la tensión es palpable, casi se puede cortar con un cuchillo. Horacio ya ha soltado sus verdades crudas y directas. Josh, por su parte, ha intentado defenderse con argumentos insostenibles y sin éxito alguno, y el grupo de los autoproclamados humildes sigue lanzando dardos envenenados desde su trinchera, negándose a aceptar la realidad. Pero el clímax de este drama no es una trifulca física. No, es algo mucho más sutil y, al mismo tiempo, infinitamente más devastador. La repetición constante y machacona de las ofensas. Y porque una cosa es que alguien pronuncie una vez la palabra tierroso, pero otra muy distinta es que esa expresión se convierta en un mantra, en un estribillo de desprecio que resuena una y otra vez, grabándose a fuego en la mente de todos. Y aquí los nombres empiezan a sonar como en una lista de enemigos públicos, señalados con el dedo de la condena. Ansili repite, «puro tierroso». Otro miembro, con una actitud desafiante, dice, «empaquen bien las maletas». J. Kirby, con una frialdad escalofriante, exclama, «llévense al que quieran». Y Celine remata la faena con un lapidario, «hagan sus maletas bien hechas». Era como si hubieran ensayado una coreografía macabra de la mala educación. Una sinfonía de desprecio perfectamente orquestada, mostrando una falta de respeto abominable. Y en medio de este caos verbal, Horacio, con una entereza inquebrantable, se mantuvo firme, reiterando la misma verdad que Luis y Kenny también habían expresado. Una cosa es festejar con alegría un «vamos equipo, lo logramos». Y otra muy distinta es provocar, humillar y denigrar con esos comentarios cargados de veneno, de desprecio, de superioridad. Ese es el corazón del conflicto. El epicentro donde todo se define, no es cuando se gritan los unos a los otros, sino cuando se evidencia la terrible realidad de que no se están escuchando, de que están sordos a la razón y a la decencia. Porque mientras unos pedían calma y un poco de reflexión, los otros respondían con más burlas, más ofensas, más veneno, construyendo un muro de insensibilidad infranqueable. Y la frase que encapsula este clímax, la que debería quedar grabada a fuego en la historia de los grandes escándalos, es cuando Horacio, con la autoridad moral que le asiste, sentencia: hasta que no empiecen a ganar, se puede dar vuelta a la torta muy fácil. Esa es la advertencia final. No es una amenaza vana, es una realidad ineludible, que pende como una espada de Damocles sobre sus cabezas. Y como buen profeta del sarcasmo les digo, que el que se ríe último, se ríe mejor.
Pero aquí, en este escenario de descarada hipocresía, no hay risas. Solo hay una lección de vida cruda y real, envuelta en un chisme que ha trascendido los pasillos para convertirse en una enseñanza universal. ¿Cómo es posible que persista esta ciega arrogancia? Este descarado intento de justificar lo injustificable. Es una bofetada a la lógica y a la moral, una afrenta que no debemos dejar impune. El nudo gordiano de esta historia reside en la terca negativa de estos personajes, a reconocer que lo que comenzó como una celebración, una efímera muestra de júbilo, se transformó progresivamente en una vulgar provocación, en un acto de humillación descarada. Y como siempre ocurre, los únicos que logran ver la situación con claridad meridiana son aquellos que observan desde la distancia, desde la imparcialidad, es decir, nosotros los espectadores. Así que, después de este terremoto de verdades reveladas, el polvo empieza a asentarse. Pero las preguntas, como fantasmas persistentes, siguen flotando en el aire, exigiendo respuestas que parecen esquivas, preguntas que nos obligan a la reflexión más profunda. ¿Se imaginan lo que sería si, en lugar de enfrascarse en una disputa pueril sobre quién es más humilde, simplemente disfrutaran el momento, el logro, sin sentir la necesidad de denigrar o humillar al prójimo? Pero no, eso sería demasiado sencillo, demasiado civilizado, ¿verdad? ¿Por qué creen que sucede esto con tanta frecuencia? ¿Por qué la gente confunde la genuina celebración con el acto repugnante de restregar los éxitos en la cara del vecino? Es como si el haberla pasado mal en algún momento les quemara tanto el alma que, apenas consiguen una mínima victoria, sienten la imperiosa necesidad de cobrarse todas las afrentas de golpe, de forma descarada e inhumana. Y otra pregunta que me corroe, que me revuelve las entrañas: ¿por qué cuesta tanto trabajo? ¿Por qué es tan imposible para ellos pronunciar un simple "me equivoqué, la cagué"? Es que el orgullo, la vanidad, es más grande que la capacidad innata de disculparse, de reconocer un error, de mostrar un ápice de humanidad. Porque, a ver, celebremos, claro que sí, pero hacerlo con decencia, con respeto, sin ser unos patanes. Y esa costumbre de andar vociferando puro tierroso, o huele a miedo, ¿en qué cabeza cabe que eso es humildad? Por el amor de Dios, explíquenmelo porque no lo entiendo. También me pregunto, con una profunda indignación, ¿por qué Josh se excusó diciendo que ellos aguantaron mucho, como si eso les concediera un permiso para replicar el mismo comportamiento que supuestamente sufrieron? ¿Acaso dos errores hacen un acierto? ¿Un acto de redención? No, compadre. Esa es una lógica de patio de escuela, de mentes subdesarrolladas, de una persona que se niega a crecer. Y la pregunta del millón, la que nos mantendrá en vilo: ¿cuánto tiempo transcurrirá hasta que la torta se dé vuelta y aquellos que hoy se sienten en la cúspide tengan que tragarse sus palabras, su soberbia, su descarada arrogancia? Porque, como sentenció Horacio, nunca han ganado nada. Y hasta que no empiecen a ganar de verdad, todo puede cambiar, todo puede invertirse de forma dramática. Cerramos el círculo de esta revelación explosiva. Al inicio de este espacio, les prometí un terremoto en cámara lenta, una verdad que dejaría a uno de los protagonistas con la boca cerrada por el impacto. ¿Y qué ocurrió? Horacio le espetó a Josh y a los suyos que la soberbia no les sienta bien porque nunca han ganado nada de peso. Lo más impactante es que esta afirmación no es una conjetura, sino que se sostiene con cada comentario que ellos mismos escribieron, cada palabra que salió de sus propias bocas, una prueba irrefutable de su falta de humildad. Puro tierroso, cojan bien maleta, huele a ustedes. Esa es la evidencia innegable de que la supuesta humildad se les fue por el desagüe, arrastrada por la corriente de su propia prepotencia. Pero la trascendencia final de este asunto va mucho más allá del simple chismorreo. Es un espejo que nos confronta a todos. ¿Cuántas veces no hemos estado en un grupo donde alguien se cree superior por haber ganado una discusión, un juego, un premio, y de repente, sin darnos cuenta, nos convertimos en el villano de nuestra propia historia, devorados por una vanidad que nos ciega? Horacio, en este caso, fue la voz de la razón, no un santo inmaculado, no un ser perfecto.
sino alguien que tuvo el coraje de decir, «Oigan, esto ya no está bien». Y lo hizo con el respaldo de otros 3 que estaban de acuerdo, lo que refuerza su posición. Así que la promesa que hice al inicio, de que esto superaría las expectativas, se ha cumplido con creces. Ojalá y el otro grupo entienda que el verdadero triunfo no reside en ganar una batalla, sino en saber ganarla con clase, con decencia, con respeto por los demás, un valor que parece haberse extinguido en sus corazones. Pero bueno, eso ya sería pedir demasiado. No se pierdan ni un solo episodio de esta trepidante novela. Suscríbanse ahora mismo a nuestra plataforma para desvelar cada secreto y cada intriga que sacude los cimientos de la verdad. Hasta la próxima revelación, amigos.